Muchas gracias. Estamos de vuelta en esta segunda jornada del séptimo encuentro de directores de comunicación Endicom 2020, organizado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Escuela de Comunicación e Imagen. Recordándoles una vez más que estamos recibiendo sus preguntas, comentarios y por supuesto ideas principales de nuestros expositores a través de nuestra cuenta de Twitter @endicomperú con el hashtag Endicom2020. A continuación, presentamos la ponencia titulada Agilidad y Comunicación, Cambio de Paradigma en las Organizaciones, a cargo de Lucas López Dávalos. Lucas López es periodista, diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires y diplomado en Comunicación Estratégica por la Universidad Austral de Argentina, co-creador del Manifiesto de la Comunicación Organizacional Ágil, agileconmanifiesto.org. Posee diversas certificaciones en agilidad, gestión del cambio y management 3.0. Cuenta con más de una década de experiencia profesional en comunicación interna y externa. Durante los últimos años se ha especializado como asesor, facilitador de procesos de transformación, agente del cambio y aprendizaje organizacional, integrando comunicación con metodologías ágiles, conferencista y escritor. Adelante, Lucas, gracias por estar en el Endicom 2020. Bueno, muchas gracias por el pase, Ayrton, y muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar hoy aquí compartiendo justamente sobre agilidad y comunicación y cómo esto conlleva un cambio de paradigma en las organizaciones, ¿no? Bueno, mi nombre es Lucas López Dávalos, como ustedes saben, soy coautor del Manifiesto de Comunicación Ágil. Ustedes pueden buscarlo en internet como Agile Comms Manifesto, pero en todo caso hoy lo vamos a revisar y vamos a conocer un poco todo este mundo, ¿no? Que conecta la comunicación y la agilidad y cómo eso impacta en las organizaciones. Y lo primero que vamos a decir es vamos a comentar un poquito sobre el nuevo rol del comunicador, ¿no? En general estamos acostumbrados a tener un rol que tiene que ver con ser protagonistas de la comunicación en las organizaciones y donde de alguna manera la luz o el foco se pone sobre nosotros y tendemos como a ocupar ese espacio, ¿no? Como decía, como protagonistas, lo cual está perfecto, pero a veces también eso nos puede jugar un poquito en contra y por eso la invitación desde esta nueva propuesta es a pensarnos más como facilitadores de un espacio, más que como el centro de atención, ¿no? Entonces para eso voy a compartir con ustedes un pequeño video que se llama De Héroes Anfitriones, de una escritora que se llama Meg Whitley, donde ustedes van a poder ver efectivamente un concepto que es este de pasar de héroes a anfitriones, ¿no? Así que sin más los dejo con el video. If you want increased productivity, you engage people. If you engage people, you get their commitment, you get their buy-in, you get their creativity, you get their imagination, all the things we say we need. And the way you do that is to engage people. Actually, the French word describes this very well because the French word for commitment is engagement, engagement. And so we have it right there in front of us. So this isn't about being a leader who's liked. This is being a leader who helps other people discover their potential and their capacity on behalf of organizational purposes. And that once they do, they love you for that because you've helped them realize that they are capable of more. And they're not sitting in a little box that says, this is your job and don't ask questions, just do what you're told. So this isn't about anything except how do we accomplish our goals, how do we create real resilience and the ability to persevere in the midst of such chaotic, turbulent environments. The environments are not going to settle down. I think we all realize that. But so we can either reach for more control, we can use a fear-based approach to motivating people, and then what you get is more chaos and you get disengaged people who will not contribute anything. And then the leader feels this is a real vicious cycle in a lot of organizations. People disengage because no one's asked them to be involved for a long time. And they feel subservient and somewhat oppressed and at least disrespected. The disrespect is rampant in most organizations right now.
at the employee level. I think at all levels, actually. Yeah. But in the face of feeling disrespected and invisible and not being asked to contribute, they disappear psychically and emotionally. And then the leader looks at them as this robotic, dead from the neck up workforce and says, well, now I have to apply more pressure, more controls, more incentives maybe, but more punishment for bad behavior. And that, of course, just pushes people further and further away. So to really change our view of what kind of leader we need to be, I'm using the language that we need to shift from hero to host. And I mean that in the sense that instead of it being all up to me as the leader, even if it's well-intentioned, I need to find ways for people to feel as welcome and invited as they would if I were inviting them to my son's wedding or my child's baptism or some big event. And to pay attention to the sense of, it's not only invitation, but it's actually, I need you. It's a necessity. If you don't come, there's no party, there's no celebration. And if you don't join into the work, then we're not going to achieve anything good. Bueno, ahí lo veíamos de boca de la autora, ¿no? De Meg Whitley, este tema del cambio del rol, que es la primera pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Como comunicadores, ¿cómo se ve afectado nuestro rol en este nuevo contexto, en este mundo VUCA, ¿no? Volátil, en el cual estamos insertos y en el cual la transformación, digamos, sobre todo este año, en 2020, llegó para quedarse, ¿no? Todo lo que el año pasado parecía como imposible, hoy se está realizando en lo que tiene que ver con la transformación del trabajo a través del trabajo remoto, etcétera, ¿no? Entonces, en ese contexto donde la transformación llegó para quedarse, ¿cuál es el nuevo rol que ocupa el comunicador, ¿no? Y ahí es donde destaca esto del arte de la facilitación, ¿no? Por eso el video tenía que ver con sensibilizarnos hacia lo que es el rol facilitador del comunicador, que ya no es el héroe de la película, sino un anfitrión, que como bien decía la autora, recibe con tanto cariño a sus invitados, ¿no? En ese caso, entonces, ¿qué es? Deberíamos hablar un poquito de qué es esto de la facilitación, ¿no? Y acá tenemos unas definiciones, una definición en particular de Virginia Burden, en el año 1975 dice que la cooperación es la convicción plena de que nadie va a llegar a la meta si no llegamos todos, ¿no? Y después también de la filosofía africana, Ubuntu, si quiere llegar rápido, camina solo, y si quiere llegar lejos, camina acompañado, ¿no? Entonces ya vamos viendo cómo ese rol que marcábamos, ¿no? De pasar de héroe a anfitrión, y cómo el arte de la facilitación, de sesiones en particular, y de búsqueda de consenso o de articular, digamos, no siempre hay que facilitar para buscar consenso, ¿no? Pero sí facilitar espacios que nos permitan generar una comunicación mucho más orgánica, ¿no? Entonces es un poco el desafío, y ese es el nuevo rol, ¿no? Que estamos planteando. Y bueno, en definitiva, la facilitación es un proceso por el cual una persona que es neutral y no tiene autoridad sustancial en la toma de decisiones, y cuya elección es aceptada por todos los miembros del grupo, diagnostica e interviene para ayudar al grupo a identificar y resolver sus problemas y tomar decisiones, aumentando su efectividad. Eso es una definición de otro autor, que es Roger Schwartz, que en 2002 lo plasma en un libro, donde justamente vemos cómo ya queda completamente definido ese rol, ¿no? Esta persona que es neutral a los efectos de lo que estamos trabajando, y que facilita el espacio, y ya no tiene tanto ese lugar de experto que tenía antes, ¿no? De experto que venía con un conocimiento, sino que busca que el conocimiento surja del trabajo colaborativo entre las personas, ¿no? Entonces, bueno, ahí se me ocurrió compartir también algunos tips, en particular de facilitación, para que ustedes sepan, digamos, cómo empezar, ¿no? Cosas prácticas de cómo empezar a facilitar sesiones. Siempre me gusta tomar esta idea de, bueno, tenemos una reunión, o vamos a tener una reunión, necesitamos resolver un tema, tengamos una reunión, ¿no? Y más que tener una reunión, la propuesta es tener sesiones. Y la gran diferencia es justamente que una sesión está facilitada. Para tener una buena sesión, necesito tener una guía de facilitación, ¿no? Donde tengo ahí, como ustedes ven, arriba a la izquierda en la pantalla, una cantidad de horarios, una cantidad de preseteos, digamos, de cosas, quién va a hablar, quién va a compartir la pantalla, cuáles son los links, en el caso de que sea remoto, ¿no? Y si es
en formato presencial, lo mismo, también trabajamos con una guía de facilitación siempre, ¿no? Eso es generar conciencia sobre el tiempo compartido en lugar de tener una reunión por medio porque sí, donde la gente termina metida en una suma tras de otra y todo el día y no sabe bien al final del día qué es lo que consiguió, ¿no? Entonces, cuando las sesiones son facilitadas, siempre intentamos buscar justamente un outcome de eso, o sea, un output, ¿no? O sea, es un destilado, digamos, de la reunión, de la sesión, algo sale de ahí, ¿no? Entonces, para eso el rol clave del facilitador, ¿no? El comunicador como facilitador. Después, bueno, ahí puse también el tema de hacer check-in, ahí hay una herramienta que es Menti, por ejemplo, que pueden utilizar, como energizando a las personas, también invitándolas a ser parte de los propios acuerdos para la sesión, ¿no? Ahí tienen algunos ejemplos de acuerdos, y arriba a la derecha ven si alguien quiere también proponer algún acuerdo distinto. Eso genera conexión entre las personas, ¿no? La comunicación es definitivamente conexión entre las personas, y es lo que buscamos generar, ¿no? También hay la posibilidad de hacer rompehielos, ¿no? Como icebreakers, con algún acertijo. Hay distintos juegos que se pueden incorporar, ¿no? Ahí entra todo lo que es gamificación o gamification, que ustedes pueden buscar si no conocen el término, y si lo conocen, bueno, buenísimo, porque saben que energiza a las personas y sirve para conectar. Y después también se pueden hacer lecturas compartidas y, bueno, invitarlos en general a co-crear, ¿no? Por eso la idea también es explotar lo máximo posible las herramientas, como tienen abajo a la derecha, ¿no? Invitar a co-crear a través en el caso de la herramienta Zoom, que nos permite hacer salas separadas, y ahí podemos separar a las personas en distintos grupos y después traerlos de vuelta y generar el trabajo en grupos, ¿no? Así que, bueno, estos son simplemente tips que puse como para que entendamos qué es facilitar un espacio y cuál es el objetivo y cómo hacerlo, ¿no? Pero bueno, entremos de lleno a qué es la agilidad. La agilidad es un mindset. En general se habla mucho de metodología, así en singular, lo cual es un error. No es una metodología ágil. De hecho, no es una metodología, sino que es un mindset, ¿no? Porque es una cantidad de herramientas. En la medida que uno empieza a meterse en este mundo, empieza a investigar, empieza a encontrar que en realidad es justamente todo un mundo de cosas y no es solamente una metodología, ¿no? Ni tampoco un marco de trabajo determinado, ¿no? Sino que es más bien un mindset, ¿no? Que es una mentalidad que uno va construyendo. ¿Cómo? Bueno, estudiando mucho, obviamente, pero también y sobre todo practicando, llevando a la práctica esto que decíamos, ¿no? De las sesiones, ¿no? Y de empezar a probar algún framework de trabajo en el día a día con tu equipo de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, como decíamos, la agilidad en general es un mindset que está descrito por 4 cosas que valoramos, ahora a continuación lo vamos a ver, que son esas 4 cosas, definido por 12 principios y manifestado en muchas prácticas y técnicas puntuales. Como decía, no es una metodología, por favor no digan la metodología ágil ni las metodologías ágiles, por eso preferimos hablar de agilidad en general, ¿no? Y entrando a lo que es la historia de la agilidad, hay un manifiesto que se concertó en febrero de 2001, en aquella oportunidad 17 ingenieros y desarrolladores de software se reunieron en Snowbird, en Utah, en Estados Unidos, con el propósito de encontrar un terreno común y bueno, ver a partir de un poco del momento que estaba viviendo el desarrollo de software, ¿no? Donde estaba un poquito trabado, digamos, en lo que era grandes materiales como, digamos, de planificación, una cosa muy estricta, mucho manual, ¿no? Mucha cosa que hacía que efectivamente no llegaran a tiempo al cliente, no le entregaran lo que el cliente quería, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de esos dolores que tenía el desarrollo de software en aquella época, fue que estos ingenieros se juntaron y elaboraron este manifiesto que ustedes ven aquí en pantalla, ¿no? El manifiesto por el desarrollo ágil de software. Esto está disponible en internet, ustedes lo pueden googlear si no lo conocen, también tienen el link ahí abajo, ¿no? En definitiva, lo que quedó expresado es algo muy sintético que ustedes ven ahí, que dice: estamos descubriendo formas mejores de desarrollar software, tanto por nuestra propia experiencia como ayudando a terceros. A través de este trabajo hemos aprendido a valorar individuos e interacciones sobre procesos y herramientas, software funcionando sobre documentación extensiva, colaboración con el cliente sobre negociación contractual y respuesta ante el cambio, este es muy importante, sobre seguir un plan. Esto es, aunque valoramos los elementos de la derecha, valoramos más los de la izquierda. Y esto que suena súper técnico, ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver con la comunicación? Bueno, tiene mucho que ver cuando uno hace justamente un análisis, ¿no? Y trabaja
y piensa sobre todo en qué empresas adoptaron la agilidad y cómo están, como hoy justamente esto que hablamos, ¿no? En un mundo VUCA, en un mundo en que cambió, que se transformó, cómo efectivamente ese manifiesto original del software, del desarrollo de software, nos puede ayudar a nosotros a cambiar nuestra propia mentalidad como comunicadores, ¿no? En ese contexto fue que con justamente mi socia, que aparece ahí en la foto, pudimos desarrollar un manifiesto de la comunicación organizacional ágil, ¿no? Y para eso los voy a invitar a ver otro pequeño video, en este caso que nos invita a la cuestión de la transformación, ¿no? Y cómo la transformación empieza por nosotros mismos y si estamos dispuestos a cambiar, ¿no? Así que para eso los dejo a continuación con este pequeño video y después seguimos conversando sobre ya de lleno el manifiesto de comunicación ágil. A lobster is a soft, mushy animal that lives inside of a rigid shell. That rigid shell does not expand. Well, how can the lobster grow? Well, as the lobster grows, that shell becomes very confining. Right? And the lobster feels itself under pressure and uncomfortable. It goes under a rock formation to protect itself from predatory fish, casts off the shell, and produces a new one. Well, eventually, that shell becomes very uncomfortable as it grows, right? Back under the rocks. Good. And the lobster repeats this numerous times. The stimulus for the lobster to be able to grow is that it feels uncomfortable. Right? Now, if lobsters had doctors, they would never grow, because as soon as the lobster feels uncomfortable, goes to the doctor, gets a Valium, gets a Percocet, feels fine, never gets off its shell. So I think that we have to realize that times of stress are also times that are signals for growth. And if we use adversity properly, we can grow through adversity. Entonces, el desafío a partir del video justamente tiene que ver con si estamos dispuestos a hacer esos cambios, ¿no? Y si tenemos dolores, porque si está todo bien, quizás no tenemos esa necesidad de cambiar, ¿no? Ahora, si de repente entendemos que la comunicación tiene que ayornarse, que nuestro rol empieza a cambiar, que justamente, insisto mucho con esto que pasó a través de este año, ¿no? Que nos cambió un poco la fuerza, donde de repente, por ejemplo, el trabajo remoto, que era algo que parecía imposible, hoy lo estamos desarrollando con toda naturalidad. Bueno, en este cambio sentimos esa incomodidad para cambiar, entonces por eso quería sensibilizarlos con ese video, a ver si estamos dispuestos a hacer lo que hace falta para ponernos esta nueva piel, ¿no? Este nuevo caparazón, un poco más holgada, donde podamos animarnos a ir por lo nuevo, ¿no? Por la transformación, en definitiva, empezando por nuestro propio rol de comunicadores. Y en definitiva, ¿qué podemos aprender entonces de la agilidad a los comunicadores, ¿no? Y ahí esto tiene todo que ver con el tema de la mentalidad fija versus una mentalidad de crecimiento, ¿no? Cuando alguien tiene una mentalidad fija, como vemos ahí en imagen, hay un cerebro que tiene una bola de preso, ¿no? O sea, no se puede mover, ¿no? Entonces, está fijo, está cómodo, además si vemos el gesto es como que es un gesto complaciente, está tranquilo, o sea, no siente esa incomodidad. Entonces, pucha, ¿para qué va a cambiar si está todo bien, ¿no? Entonces la invitación ahí es a pensar, bueno, cuando alguien tiene esa mentalidad de crecimiento, y tenemos al lado la otra figura muy divertida con los libros, ¿no? Haciendo fuerza y desarrollando esa musculatura, si pensamos a nuestra mentalidad y a nuestros conocimientos como un músculo, que de a poco lo vamos a ir volviendo más fuerte, ahí es el momento donde nosotros tenemos que desafiar paradigmas y hábitos heredados, ¿no? Que nos atraviesan y que es muy difícil de verlos. ¿Por qué? Porque nos va bien, generalmente somos comunicadores, somos expertos, tenemos un rol, cumplimos un rol dentro de la empresa o dentro de la organización, con lo cual estamos de alguna manera validados. Ahora, cuando empecemos a sentir esa incomodidad, nos vamos a dar cuenta cómo la agilidad nos puede abrir un nuevo paradigma, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿por qué? Porque nos lleva a lo del aprendizaje empírico, ¿no? Y a esto de la mentalidad de crecimiento. Pero vamos a ir entrando en esto de a poco. Continuamos. Ahí está. Entonces, desarrollando el concepto, ¿no? De la mentalidad fija versus la mentalidad de crecimiento, aquí tienen una cantidad de diferencias, ¿no? Cuando uno piensa que tiene esta mentalidad fija, piensa que la inteligencia es algo innato, ¿no? En general, frente a los retos, los evito.
evito el fracaso, tengo miedo de equivocarme, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa eso en las organizaciones? Queremos hacerlo bien a la primera, por ejemplo, bueno, o buscamos ese perfeccionismo ciego, ¿no? Que no nos permite justamente alimentarnos de nuestras propias experiencias, ni tampoco de quienes nos rodean, ¿no? Entonces, por eso, importantísimo esto. Pero bueno, no voy a seguir con esto porque tiene mucho detalle en definitiva, pero lo importante es entender un poco la diferencia, ¿no? Una mentalidad de crecimiento, por el contrario, no sé, las personas que tienen esa mentalidad se enfrentan a los retos, se desafían permanentemente, aprenden de los errores, obviamente, y no tienen miedo de equivocarse, y persisten frente a las dificultades, ¿no? Esto es el famoso concepto de resiliencia, lo importante que es poder tomar e incorporar viene de poner en el cuerpo, ¿no? Hacer carne las dificultades, los errores, los fracasos, para justamente ir creciendo, ¿no? Iterativa e incrementalmente, como dice la agilidad, justamente eso es repitiendo y también en un ciclo incremental, ¿no? Entonces, cómo puede aportar la agilidad entonces a la comunicación interna, obligando a los comunicadores a mantenerse en foco en el cliente interno, apuntando todas nuestras acciones a la suma de valor, como decía recién, iterativa e incremental. Esto iterativo es algo que se repite, son ciclos que se repiten, pero que a su vez no es un círculo cerrado, sino que es un círculo abierto, en el sentido de que incrementalmente vamos sumando valor en cada ejercicio, en cada ciclo, ¿no? Ojalá esos ciclos sean lo más cortos posibles también, ¿no? Ahí está la habilidad de dejar de planificar a 6 meses o un año y empezar a pensar en quarters, ¿no? Empezar a pensar en trimestres, empezar a pensar en 2 semanas, cómo vamos a hacer un sprint en 2 semanas, y al final de ese sprint, si hacemos una retrospectiva para incorporarlo en la próxima, los aprendizajes, ¿no? Todo ese concepto nuevo está relacionado con la agilidad y nos puede aportar muchísimo. Y ni hablar de fomentar, como dice aquí, ¿no? Orgánicamente las redes de colaboración dentro de la organización, ¿no? Ya no estoy solo, ya no soy el experto, ya no estoy aislado, soy quien facilita un espacio para que surja lo mejor de las personas, ¿no? Y ya me voy corriendo un poquito de ese, como les decía al principio, de ese foco, de ese lugar de protagonista, digamos, de un show, no soy un showman, sino que soy un facilitador, ¿no? Un anfitrión. Acompañando obviamente también y asesorando a los líderes, como veíamos en el video de Meg Whitley, también, ¿no? Para que sean más permeables a la innovación, la colaboración, la transformación digital y cultural y la gestión del cambio, todo lo que nos está pasando ahora, ¿no? También motivándonos a incorporar nuevas prácticas y metodologías que habrá que incorporar estudiando y practicando y entrenando duro. Esto no es fácil, les prometo que el camino es duro porque son muchas veces cosas que desafían nuestros propios paradigmas, ¿no? Y después, bueno, manteniendo obviamente nuestras prácticas al día o incluso unos pasos adelante. La innovación se hace haciéndola, o sea, es cuestión de experimentar y animarse a hacerla, ¿no? Hablamos mucho de innovación, hablamos mucho de transformación. ¿Y cómo estamos por casa, o sea, como comunicadores? ¿Cómo nos va con nuestro propio equipo? ¿Estamos dispuestos a cambiar las cosas? ¿Estamos dispuestos a desafiar nuestros propios paradigmas? Bueno, pasa por ahí, ¿no? Y ojalá tengamos siempre esta idea del mundo en constante versión beta, ¿no? Siempre es un provisorio, siempre es un borrador lo que vivimos, ¿no? Y va a ir mejorando y va cambiando, como decía antes, en ciclos cortos, ¿no? Y de aprendizaje. Así que bueno, esto que hablamos de la mentalidad en general, así muy sucintamente descrita, es una mentalidad, un mindset ágil, que cada vez, gracias a él, cada vez nos convertiremos más en facilitadores de una comunicación orgánica, como decíamos, que sean los equipos y menos en expertos que concentran el saber, ¿no? Entonces, bueno, para eso hay que hacer un ejercicio muy importante con el ego del comunicador, porque está muy acostumbrado a ser el que tiene las respuestas, y en este caso es el que puede hacer las mejores preguntas y no las mejores respuestas, ¿no? Ustedes ven cómo va cambiando todo el paradigma, ¿no? Y nos gustaba poner esta frase acá porque la comunicación es como el agua, ¿no? O sea, entender que no podemos vivir sin ella, pero depende de nosotros no contaminarla, y siempre termina por abrirse paso, ¿no? La gestionemos o no, la comunicación va a suceder igual. Entonces ahí hay que tener como también esa humildad de decir, esto es más grande que yo, va a pasar igual, ¿cómo puedo lograr que sea algo orgánico y yo ser parte de ese movimiento orgánico en lugar de centralizar,
cristalizar, un poco lo que hacemos siempre, ¿no? No, no, dámelo a mí, que yo soy el experto, déjame que yo lo preparo, yo lo redacto, porque yo soy el que sabe y tú no, ¿no? Hay que correrse de ese lugar y pensar que el propio conocimiento ya está en los equipos de trabajo, ya está en las personas. Es solo cuestión de ir y buscar poder, como decíamos antes, facilitarlo, sacarlo de ahí, ser más un curador de alguna manera, ¿no? Que el artista en sí, ¿no? Y bueno, también tenemos que cambiar nuestro paradigma de periodistas expertos para tomar un lugar de Sherpa, de guía, ¿no? Y ahí tienen también otra frase de la comunicación y el agua, nos gusta mucho esa metáfora, ¿no? Las metáforas orgánicas. Pero pasemos entonces ya definitivamente al manifiesto de la comunicación organizacional ágil. Todo eso fue una introducción, un poco para entender cuál era la mentalidad que estaba detrás de esto. La idea de la comunicación organizacional ágil comenzó a gestarse allá por el año 2015, como le decía, con mi socia, con mi compañera, Mara Villamor. Con ella empezamos a pensar un poco cómo podíamos mezclar estas dos corrientes, ¿no? Agilidad y comunicación. Y así fue como, luego de un tiempo, unos años de conversaciones, de trabajo, logramos presentar oficialmente en el Congreso Iberoamericano de Comunicación Interna, realizado en Santiago de Chile en octubre del año pasado, 2019, este manifiesto en su versión beta, la primera que teníamos. A ustedes ahora van a conocer la versión ya, digamos, 2.0 de esto, ¿no? Que es algo que efectivamente está siempre en desarrollo, vamos tomando feedback de las personas, lo vamos incorporando y vamos mejorándolo, ¿no? Y con la práctica misma también, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se articula este manifiesto? Básicamente tiene dos grandes partes, ¿no? Un poco inspirados en el manifiesto del desarrollo de software ágil, lo dividimos en valores y en principios. En este caso tenemos 6 valores y 7 principios. Les voy a dar una lectura así muy rápida, a ver cómo resuenan. Pensamos, bueno, en inteligencia colectiva sobre decisiones jerárquicas, ¿no? Un poco lo que conversábamos hasta acá, ¿no? Pensamos también en comunicación significativa sobre esta cosa de solo difundir información. ¿Cuántas veces nos pasa como periodistas que tomamos información y la difundimos y nunca pensamos en si esa comunicación es significativa, en cómo es recibida, en para qué lo quiero hacer, por qué lo quiero comunicar, etcétera, ¿no? Pensamos también en experiencias vivas de planificación sobre planes cerrados, ¿no? Esto que decíamos de planificar como dejarlo como escrito en piedra, no, está en el plan, no se cambia, en una carta Gantt o algo. Bueno, la verdad es que el mundo este año nos enseñó que es súper dinámico y que ya no podemos planificar en horizontes tan largos, ¿no? Entonces, por eso son experiencias vivas de planificación, ¿no? Y también hablamos de los facilitadores comprometidos sobre comunicadores estrella, todo lo que fui relatando hasta acá, ¿no? Hablamos también de una comunicación auténtica, sobre una comunicación espectacular. ¿Cuántas veces nos pasa, ¿no? Que nos dejamos encandilar por las luces y de alguna manera le vendemos a nuestros clientes internos esta cosa de no, vamos a hacer un video espectacular, todo va a ser espectacular, ¿no? Nosotros tratamos de pensarlo mucho más desde el uno a uno, desde la comunicación cara a cara, desde el intercambio, del valor de una conversación, ¿no? Y cómo una conversación nos permite conectar y co-crear, ¿no? Como dice ahí la lámina también, ¿no? Dice que hablemos de sesiones de trabajo, ¿no? Y no hablemos tanto de reuniones, un poco todo lo que les venía comentando hasta acá, ¿no? Eso se basa en una comunicación auténtica, no una comunicación espectacular, ¿no? Y bueno, y finalmente en el último valor tenemos la visión orgánica sobre las metáforas mecanicistas de la organización. ¿Cuántas veces decimos hay que aceitar la máquina, esto no mueve la aguja? ¿Cuántas más? ¿No? Seguramente están pensando otras metáforas, ¿no? Pero típico ver a la organización como una máquina. Eso es muy perjudicial porque nosotros no somos máquinas, trabajamos con máquinas, las máquinas nos ayudan un montón, pero no somos nosotros mismos los que las hemos creado. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en esta modernidad líquida en la que vivimos, ¿no? En esta actualidad, como dice Bauman, esta posmodernidad que nos está afectando, ¿no? Y de repente estamos súper conectados todo el tiempo con una máquina en la mano, un celular, una computadora, lo que sea, y de a poco nos dejamos convencer y nos olvidamos de la parte fundamental humana, ¿no? Entonces, por eso hablamos y preferimos siempre esa visión orgánica. El agua, por ejemplo, como metáfora, es una metáfora inagotable, da para pensar muchísimo, ¿no? Nosotros pusimos ahí algunas frases nomás, pero da mucho para pensar, y la invitación es siempre a tener esta visión orgánica, ¿no?
Y bueno, después, en cuanto a los principios, esos son los valores, obviamente son cuestiones más generales, y luego los principios son cosas más aterrizadas de alguna manera. Decimos, desarrollamos comunicación experimentando en ciclos cortos, incorporando aprendizajes frecuentemente. Actuamos convencidos de que la comunicación es mucho más efectiva cuando es co-construida. Aceptamos y aprovechamos los cambios para propiciar la mejora continua y ofrecer ventaja competitiva a nuestros colaboradores, stakeholders y clientes. Aceptamos y aprovechamos los cambios, ¿no? ¿Cuántas veces nos cambian los requerimientos, nos cambian? No, pero no me cambies, me habías dicho que era esto, me habías dicho que era lo otro, y sufrimos mucho con eso, porque no estamos preparados para que efectivamente poner al cliente nuestro como comunicadores en el centro, ¿no? Entonces eso tiene todo que ver con eso, ¿no? Con cómo hacemos para aprovechar ese cambio para efectivamente entregar lo que el cliente quiere, no lo que a mí se me ocurrió como experto, sino lo que el cliente necesita, ¿no? Y descubrirlo juntos, ¿no? Conectamos con las personas, privilegiando la conversación cara a cara como el método más eficiente y efectivo de hacerlo. Una curiosidad aquí es que el manifiesto de software, de desarrollo de software ágil, tiene entre uno de sus principios, yo por una cuestión de tiempo no los enumeré, los pueden buscar, tiene esta cuestión de la conversación cara a cara como la mejor, entre comillas, tecnología para la comunicación. Es muy interesante que hace 20 años, cuando se escribió ese manifiesto, cuando se concertó ese manifiesto, como les contaba, estas personas que venían del desarrollo del software tuvieran en cuenta que lo mejor es siempre conversar cara a cara, ¿no? No hay nada más lindo y más transformador que una buena conversación. Así que bueno, ahí está reflejado también porque nos parecía interesante ponerlo, porque creemos fervientemente en eso, ¿no? Somos agentes de cambio, por eso nunca dejamos de preguntar y preguntarnos por qué y para qué, escuchando con empatía y hablando con humildad, obviamente, pero siempre preguntamos cuando nos preguntan, nos dicen, necesito un video, disculpame, ¿estás seguro que necesitas eso? Contame, ¿para qué lo necesitas? ¿O por qué crees que eso te va a servir para tu objetivo? ¿No? Y ahí cambia, y nos transformamos definitivamente como en este rol de consultor y asesor, ¿no? Y no tanto en el tomador de pedidos, que es muy típico, caemos mucho en eso, ¿no? Los comunicadores, ¿no? Decimos, sí, no se preocupe, y cuanto más jerarquía tienen, salimos corriendo y hacemos el video, hacemos lo que nos piden, en lugar de tomarnos ese minuto para pedir más contexto, ¿no? Y después sabemos que la comunicación es algo demasiado importante para dejarla solo en manos de los comunicadores, porque, claro, creemos que con el entrenamiento adecuado todos pueden llegar a ser buenos comunicadores. Ahí otra vez hay que trabajar muchísimo el ego del comunicador para que efectivamente se dé cuenta que el objetivo es sacar lo mejor de las personas y no de sí, digamos, en esto. Que esa es como su grandeza y su propio beneficio, ¿no? Lograr hacer brillar a otros, ¿no? Y después, bueno, finalmente comunicamos constantemente, por lo tanto, en este mundo hiperconectado en el que vivimos, esta cosa del secretismo muy típica de las organizaciones antiguas ya no es una opción sustentable. Cuando hablamos de comunicación interna, hablamos de comunicación externa necesariamente. Hoy cualquier persona con un celular puede publicar cualquier cosa que sucede dentro de la empresa hacia afuera y esto es como inevitable, ¿no? Entonces ahí también hay barreras que tenemos que seguir rompiendo. Así que bueno, ahí quedó presentado así muy rápidamente este manifiesto. Espero que les haga sentido, que lo aprovechen y bueno, se desafíen con estas nuevas prácticas. Y justamente para continuar, pensaba, bueno, porque me voy a quedar con ese principio que hablaba del tema de preguntarse siempre por qué, ¿no? De por qué y para qué de las cosas. Y acá es donde el propósito cobra sentido, ¿no? La noción de propósito para todo, siempre preguntarse por el why, ¿no? De las cosas. Entonces, esto ahora vamos a ver que esto es un trabajo que desarrolló en su momento, hace unos 10 años, Simon Sinek, donde él dice, siempre empieza por el por qué, ¿no? Él dice, muy pocas organizaciones saben por qué hacen lo que hacen. No se trata de ganar dinero, esto es un resultado. Refiere más bien a un propósito, causa o creencia. Esa es la razón por la que existe cada organización. ¿Cuál es tu propósito como organización y cuál es tu propósito como persona? En la medida en que estos dos estén alineados, fantástico. Gran parte de la comunicación interna tiene que tener que ver con eso, ¿no? Cómo logramos nosotros mismos conocer nuestro propósito y cómo invitamos a otros a que conozcan su propósito y también puedan alinearlo. Como decía
Meg Whitley también en el video, ¿no? Dice, las personas te amarán por eso, te amarán por poder descubrir que pueden brindar todas sus habilidades de acuerdo a su propio propósito y al de la organización. Cuando todo eso se alinea, mis capacidades, mis habilidades y mi actitud, como dice Víctor Cooper, que multiplica, con respecto a lo que es la organización en la que estoy y el sentido y el rol que ocupo en esa organización, ¿no? Cuando todo eso se alinea, todos esos whys, digamos, todos esos por qué, es fantástico y la comunicación y la cultura tienen mucho para ofrecer ahí, ¿no? Después tenemos, bueno, un how y un what, ¿no? Lo que dice, siempre empezar por el why, dice Simon Sinek. Después habla de cómo algunas organizaciones saben cómo lo hacen, pero quizás no conocen tanto, como decíamos, el por qué. Y el what es efectivamente qué es lo que hace esa organización, qué es lo que efectivamente, cuál es el valor que entrega, ¿no? Pero qué mejor que lo explique el propio autor. Vamos a ver un video más. Fora TV, the world is thinking. All those great leaders and all those great organizations, everything from Martin Luther King to Apple Computers, it doesn't matter. Big companies, small companies, in every single industry. All those that command great loyalty, people. Loyalty is a feeling. Loyalty is a feeling, a human feeling. All those that command loyalty from employees and from customers and from investors. Every single one of them, regardless of their industry, thinks, acts, and communicates the exact same way, and it's the complete opposite to everybody else. All I did was write it down. And it's probably the world's simplest idea. I call it the golden circle. It's a bullseye. In the middle is the word why. The center ring is the word how. And the outside ring is the word what. It's this little idea that distinguishes those that survive those 3 years, and more importantly, it's this little idea that is able to inspire people to join you in your pursuit. Every single organization on the planet knows what they do. You know the products you sell and the services you offer. Some organizations know how they do what they do. These are the things that we think make us special or better or stand out from our competition. But not very many organizations can clearly state why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit, that's a result. By why, I don't mean to have an exit strategy. By why, I mean what's your purpose, what's your cause, what's your belief? Why does your organization exist? Why did you get out of bed this morning? And why should anyone care? As a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. We tell people what we do, we tell them how we do it, and we expect some sort of behavior, a purchase, support, a vote, working hard. But all the inspired leaders, those with the capacity to inspire, every single one of them, regardless of their size, regardless of their industry, thinks, acts, and communicates from the inside out. They all start with why. I use Apple very frequently because they're easy to understand and we all get it. If Apple were like everyone else, a piece of communication from them would sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? That's normal. Here's our new technology company. We have these features and that features, and we're better than our competition in this way. We're simpler and have a better user interface. Choose us. This is normal. Here's our law firm. We have all the best lawyers. We went to all the best schools. We win all of our cases. Choose us. This is the norm. But all the inspiring leaders and all the inspiring organizations do it differently. This is how Apple actually does it. They start here. Everything we do, they say, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? Totally different, right? It feels different. You want to join me in this pursuit, not because my computers are better, but because you believe what I believe. Bueno, ahí lo veíamos del propio autor Simon Sinek, ¿no? Ese libro siempre empieza por el por qué, always start by the why, o with why, es fundamental y cambió la manera de hacer la comunicación, el marketing, ¿no? Nos hizo pensar algo que quizás nadie había visto.
Y como dice él, ¿no? Empezamos por decir siempre y presentar la organización siempre diciendo, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Después decíamos cómo lo hacemos y después decíamos, bueno, el propósito, por qué lo hacemos es tal. Cuando en realidad lo fundamental es el propósito. Siempre, y tanto personalmente como en cualquier organización, incluso llevándolo a nivel de equipo, ¿no? Equipo de trabajo, si es un equipo que trabaja para un proyecto específico también, siempre es bueno empezar por el porqué y no soslayarlo, ¿no? Incluso una reunión, incluso cualquier sesión que tengamos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué hacemos esto, no? Entonces, eso alinea muchísimo a las personas, alinea muchísimo las expectativas. Y en este sentido, bueno, sabemos que la hiperconexión cambió el mundo, ¿no? Y nosotros cambiamos con él. Hoy ya nadie es un target pasivo, sino que todos somos actores empoderados. Por eso nos preguntamos permanentemente y cuestionamos, bueno, esto lo vemos con nuestros hijos, ¿no? En mi caso, que tengo hijos adolescentes, eh, ya no me, ya no me creen como lo que yo les digo, ¿no? Esto es así, como me pasaba a mí con mi padre, ¿no? Con mi padre y con mi madre, era, cuando yo tenía su edad, si bien me podía rebelar, digamos, y tener, como cualquier adolescente, digamos, rebelarme contra sus ideas y demás, uno, bueno, respetaba esa figura porque el padre sabía más. Hoy, curiosamente, estamos en un mundo en el que los chicos tienen tanta información, pero tanta información, que por momentos nos mareamos los adultos y pensamos que saben más que nosotros. Ahí les dejo un tip, ¿cuál es la diferencia? La experiencia tiene que ver con, y el aprendizaje se da en la práctica, no es leyendo un blog o leyendo alguna red social, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia importante, un tip para los que somos padres, pero sí es súper difícil hoy generar, o sea, relaciones basadas simplemente por jerarquía, ¿no? Porque ya no sirve más eso, porque el mundo se transformó, se horizontalizó un montón, para bien, creo, y eso hace que efectivamente podamos conectarnos de otra manera entre nosotros, y daba este ejemplo de la familia como un ejemplo más, ¿no? Pero en la empresa nos pasa exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, la comunicación justamente más exitosa es la que se hace cargo de esta nueva realidad, ¿no? Entonces, en este contexto tiene, bueno, como acabo de contar, ¿no? Profundas implicancias para los individuos, las organizaciones, la familia es una organización también, y hoy más que nunca necesitamos de un pensamiento estratégico, innovador y colaborativo a la hora de comunicar. Ya no hay más posibilidad de trabajo en silos. La empresa que trabaja muy compartimentada está lamentablemente destinada a morir en este contexto de transformación digital y cultural en el cual nos encontramos, porque la innovación no es posible, ¿no? Así de simple es, ¿no? En ese contexto, ¿no? Y bueno, la comunicación estratégica justamente es mucho más que el envío, el posteo o el intercambio de información, ¿no? Tiene que estar siempre atada a un porqué. Y por eso quería terminar un poco la presentación de hoy comentando estas ideas de Simon Sinek, que me parece que no han perdido actualidad, a pesar de que el libro que él presentó en su minuto ya tiene como 10 años, ¿no? Así que los quería dejar con eso y con este pensamiento, ¿no? Siempre busquemos cultivar una mirada orgánica, estratégica y colaborativa de la comunicación. Ese es el espíritu con el cual hemos abrevado en este manifiesto de la comunicación organizacional ágil, y los invitamos a también ser parte de este movimiento. Ahí tienen, como les decía, el hashtag AgileComms, en LinkedIn lo pueden buscar, ahí está mi nombre, y también pueden buscar el AgileComms manifiesto y ojalá darnos feedback también para seguir mejorando. Así que muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias Lucas por esta ponencia, agilidad y comunicación, cambio de paradigma en las organizaciones. Hemos tenido, como lo habíamos mencionado, preguntas de todo Iberoamérica. Entre ellas queremos realizarte la primera consulta que hemos podido recibir, Lucas. ¿Qué recomendaciones desde la comunicación nos podrías brindar para lograr que los líderes, muchas veces que son resistentes al cambio, asuman este nuevo mindset de facilitador? Bueno, muchas gracias por las preguntas que fueron llegando, y me parece muy interesante esta pregunta sobre el rol del líder como facilitador, ¿no? Como, en definitiva, como anfitrión. Y justamente en el video que mostrábamos de Meg Whitley, ella nos invita un poco a ver cuál es como el beneficio, ¿no? También es muy importante ahí, nosotros como comunicadores,
transformadores, digamos, ¿no? Me gusta mucho esa idea del comunicador como agente de cambio. Eh, Tenemos que tener la habilidad de esta tierra prometida a la cual invitamos a la organización a cambiar y también a ir hacia esa tierra, ¿no? A esa tierra nueva de transformación. Decir, bueno, ¿cómo invitamos a estos líderes? Tenemos que mostrarles algo concreto que ellos puedan recibir y decir, me conviene hacerlo, ¿no? Y ahí justamente Meg Whitley desliza en un momento cuando comenta que dice que este líder tiene que ser tan sensible a la hora de invitar a los colaboradores e inspirar a los colaboradores como quien invita al bautismo de su hijo, a la boda o a su boda. Dice, ¿no? Con ese don que tienen los buenos anfitriones, ¿no? Que les gusta recibir a las personas. Y ahí dice, cuando eso sucede, cuando esa magia de alguna manera sucede de conexión, porque las personas pueden desarrollar todo su potencial en pos del propósito de la organización, dice, las personas te amarán por eso, ¿no? Y yo siempre me hizo mucho sentido esa frase, decir, bueno, ahí está como el correlato, el beneficio, digamos, que va a recibir efectivamente el líder, ¿no? Entonces ahí desde ese lado nos podemos seducir a que lo hagan, no porque es políticamente correcto, no porque está bueno, no porque nos parezca bien, etcétera, sino porque tiene un costado muy práctico. Porque si estamos alineados, porque si compartimos y las personas de tu equipo comparten tu propósito, que es el propósito de alguna manera de la organización, como líder, justamente para eso te convocan, ¿no? Lo interesante es que las personas van a decir, me hace sentido, las capacidades, las habilidades que tengo, las pongo a disposición, no me quedo con nada, entrego todo lo que puedo dar, porque me siento realizado, ¿no? Hay una cuestión de realización en esto. Sabemos que el trabajo justamente es la forma por antonomasia de realización de la persona. Entonces, alinear esos astros, por decirlo así, es una tarea del líder, y por eso el líder me parece una buena como recomendación, justamente invitar al líder desde ese lugar. Obviamente, no hacemos las cosas para que nos las reconozcan, ¿no? Eso sería un poco egoísta. Pero a veces está bueno como también dar esa posibilidad y marcar cómo se va a beneficiar ese líder. Y ese líder, en definitiva, va a recibir el cariño de las personas con las que trabaja, el afecto, el respeto de esas personas, porque logró desatar, ¿no? Todo ese potencial que las personas que trabajan con él tienen y que quizás muchas veces, como dice mismo ahí en el video, está un poco como olvidado, y es al revés de lo que, o sea, lo que estamos hablando ahora es justamente lo que la autora propone como un círculo virtuoso y no el círculo vicioso de, claro, donde se rompen esos lazos, ¿no? Donde como trabajador no puedo aportar todo porque en realidad no entiendo cuál es el propósito de la compañía y tampoco, o si lo entiendo no lo comparto, o además nadie me invitó a co-construirlo, ¿no? Ahí está todo conectado, ¿no? Cultura, comunicación y liderazgo. Clarísimo, Lucas. Creo que es valioso los aportes que nos estás mencionando, y la siguiente consulta respecto a la exposición que hemos escuchado el día de hoy sería: ¿qué casos de éxito en el que se haya implementado una comunicación co-creada nos puedes comentar? Bueno, como caso de éxito de la comunicación co-creada, voy a citar, obviamente por cuestiones de confidencialidad con muchos clientes con los que he trabajado, no puedo contar los detalles, ¿no? Pero sí me interesa, en particular, hace unos años atrás en Argentina, en mi tierra, trabajamos con una empresa y logramos desarrollar lo que es en ese momento la visión, misión y valores, ¿no? Lo interesante es que fue co-creado y fue un proceso en el cual participaron en ese momento 1.200 personas que trabajaban en la compañía. Sí, así como lo acaban de escuchar, las 1.200 personas que trabajaban en la compañía pudieron dar su opinión. Fue un trabajo titánico realmente. Digo esto de la visión, misión y valores. Sabemos que hay muchos colegas que siguen trabajando con ese instrumento, no está ni bien ni mal, digamos, pero basado en la programación neurolingüística. Es una herramienta muy práctica, muy pragmática, justamente viene de la pragmática norteamericana, pero a esta altura creo que ha sido superado justamente por el tema de la propuesta de Simon Sinek a través del propósito compartido, ¿no?
Entonces, por eso decía que en ese es el instrumento en ese momento da lo mismo. Y acá hay que hacer un paréntesis para decir que justamente los instrumentos, las herramientas que utilizamos no determinan el fondo, ¿no? La práctica, la técnica se va actualizando, se va modificando. Lo importante es qué es lo que queremos conseguir, ¿no? Siempre el why, ¿no? Como decía Simon Sinek. En todo caso, bueno, en aquella oportunidad se trabajó primero con la cabeza de la empresa, con el gerente general y sus reportes directos, y se trabajó en un borrador de estos principios que se estaban trabajando para la empresa, ¿no? Y luego se trabajó con las capas medias, con los mandos medios, con los jefes, digamos, unos líderes que eran una cantidad como unos 150, un poco más. Y después estos fueron sesiones durante meses y meses de trabajo, ¿no? Facilitadas con una agenda, se trabajaba con toda la organización, ¿no? Y después de trabajar con estas capas, decidimos ir directamente a trabajar con todos los colaboradores. Y así fue como pudimos escuchar a 1.200 colaboradores haciendo sus aportes a esto que había sido de alguna manera trabajado desde la cabeza, con un entendimiento, con una facilitación por expertos, obviamente, que ayudaron y ayudamos a co-crear esto. Lo facilitamos el proceso y después se fue mejorando justamente en la iteración con los distintos equipos de trabajo. Y eso fue titánico, se hizo en equipos de 80 personas, se recorrió toda la compañía en unos 5 o 6 lugares distintos del país, en Argentina. Insisto, fueron meses de trabajo, y lo interesante es que quedó algo cristalizado que de alguna manera representaba la voz de todos los colaboradores. Incluso eso nos permitió levantar muchos dolores que había respecto de estas formulaciones, porque por ahí alguna formulación decía somos así o somos así, y la gente decía no, eso acá no se cumple, eso acá no pasa. Entonces nos dio muchísimo material, desde quejas, desde comentarios, dolores, cosas que no estaban a la altura de lo que se había escrito en el principio, como esto es así, nuestros valores son tales y tenemos esta visión y esta misión, y eso nos enriqueció muchísimo el trabajo. Entonces, quise traer este ejemplo de varios que tengo, porque por lo masivo que fue, ¿no? Porque muchas veces cuando tenemos empresas grandes, a partir de 1.200 personas, ya es una empresa grande, bueno, ¿cómo hacemos para que efectivamente todos se sientan representados? Y yo les prometo que se puede hacer, es un trabajo largo, es un trabajo intenso, pero si uno tiene herramientas de facilitación justamente y puede sacar lo mejor de estos equipos de trabajo, se puede hacer y se puede lograr esta representación integral, ¿no? Y masiva de toda la compañía, y que quede expresada en algo que después todos puedan decir, yo fui parte de la constitución de esos valores, ¿no? Muchísimas gracias, Lucas, espléndida participación, importantes aportes entonces en el marco de la agilidad y la comunicación, y cómo este cambio de paradigma ha permitido grandes variaciones en el desarrollo de las organizaciones. En el marco de ello justamente nos encontramos con Brisette Ramos, miembro del comité organizador del Endicom 2020, quien nos brindará un comentario acerca de la participación de Lucas. Adelante, Brisette, por favor. Muchas gracias a Ayrton y muchas gracias a Lucas por compartirnos su interesante mirada sobre la comunicación y agilidad. Definitivamente, la pandemia llegó para acelerar la transformación de las organizaciones y la manera como gestionamos la comunicación, impulsando y posicionando la agilidad en nuestras organizaciones. Uno de los puntos que me gustaría rescatar es el nuevo rol del comunicador en tiempos de cambio y transformación. Como bien nos ha comentado Lucas, los comunicadores debemos ir dejando atrás únicamente esa mirada de expertos en comunicación. El entorno VUCA que estamos viviendo nos obliga a transformarnos y adoptar un rol de facilitador y anfitrión, desde el que debemos impulsar la colaboración y co-creación de espacios que permitan una comunicación más orgánica. Debemos acompañar y guiar la comunicación de los líderes y sus equipos, acompañándolos a que descubran y co-construyan su propia comunicación. Asimismo, me gustaría resaltar qué podemos aprender los comunicadores de la agilidad. Como ya nos comentó Lucas, la agilidad no es una metodología, sino una mentalidad. Es decir, que más allá de las herramientas o dinámicas grupales, existe una especie de modo agile de ver el mundo. Esta manera de ver y de hacer las cosas implica desafiar hábitos y paradigmas heredados. Por ello nos cuesta visualizarlo si no estamos dispuestos a entrenarnos.
Debemos, pues, estar dispuestos a aprender de nuevo, a ver y hacer las mismas cosas, pero de una manera distinta. Perfecto, Briset, clarísimo. Entonces, gracias nuevamente a Lucas López, gracias a Briset Ramos por este comentario en el marco de esta ponencia, agilidad y comunicación, cambio de paradigma en las organizaciones. Muchísimas gracias.